Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo momento de Cara y Seca, lo que hay detrás de las noticias. Mi nombre es Omar López y hoy vamos a hablar del movimiento político sindical. Yo agregaría movimiento cultural sindical, social sindical, porque en realidad lo sindical está vinculado al trabajo, pero el hecho del trabajo está entramado con toda la dinámica, con toda la rutina de la sociedad argentina. Hoy vamos a hablar con un hombre de mucha experiencia en el movimiento político sindical, un hombre que viene por los subterráneos de la libertad para señalar un viejo libro que uno adora, vinculado a Amado, ya fallecido, a Brasil y a aquella resistencia a la dictadura. Y estoy hablando de Beto Pianelli, uno de los referentes del movimiento político sindical del subterráneo, que ha dado a este gobierno una cantidad de luchas y de resistencias que realmente hay que leer, hay que estudiar, hay que analizar desde el punto de vista de su complejidad, de su envergadura y de la capacidad de unir a un conjunto de trabajadores contra un poder muy grande que los ha dañado y en forma. Bienvenido, ¿cómo te va, Beto? ¿Cómo estás? Bien, ahora mejor, ¿no? Después terminamos el conflicto de este año, fue muy largo, 4 meses estuvimos de conflicto y salimos bien, pudimos salir bien y eso es lo importante, por eso no te posiciono de otra manera. Siempre todos sabemos que cuando vas a un conflicto y terminás ganando, salís más fuerte, ¿no? ¿Cómo se sostiene un conflicto durante 4 meses a la hora de la coordinación, de la organización y de la comunicación? Mirá, el tema es cómo lo planificás y algo que aprendimos hace mucho tiempo, de que nunca tenés que hacer un conflicto igual que el otro, porque el otro aprende, ¿no? El otro sabe cómo defenderse, aprende. Entonces, en este caso, fuimos a un conflicto porque nos llevaron a un conflicto. Querían que vayamos al conflicto pensando que íbamos a hacer un conflicto con la dinámica que hicimos en otras épocas. Estaban preparados para que nosotros interrumpamos el subte y generar un andamiaje brutal de los medios diciendo que éramos unos extorsionadores. ¿Viste cómo le hacen a los docentes? Ellos son secuestradores de niños, nosotros de pasajeros, un poquito mejor que ellos, pero no mucho. Y bueno, nosotros presentamos, como sabíamos que la decisión era esa, la decisión era tratar de sacarnos de la cancha. Aparte nos lo dijeron, ustedes firman esto o si no, vamos por todo, vamos a liquidarlo. Y la verdad, nosotros dijimos, bueno, yo tengo un casco, comprate uno vos y vemos quién gana. Entonces nos prepararon, nos quisieron llevar una encerrona e hicimos un conflicto muy largo, un conflicto muy tranquilo, es decir, de mucha persistencia, de hablar mucho con el usuario, porque cuando vos tenés a todos los medios en contra, tenés la cadena que te está diciendo de que sos un extorsionador, lo que tenés que hacer es jugar con la gente. Nosotros tenemos esa posibilidad de hablarle a la gente porque pasan 1 millón de personas por el subte. Entonces empezamos a abrir molinetes, le entregábamos café al usuario, hacíamos jornada café al usuario, sacábamos una hoja, la hoja del usuario, donde le explicábamos el conflicto a todos los usuarios que ingresaban al subte, y los paros eran paros entre medio de las aperturas de molinetes. Si un día abríamos molinete, otro día parábamos. Y lo hacíamos de a una línea a la vez. Eso nos permitió hacer un paro. Obviamente jugás con los nervios del enemigo. El enemigo quería rápidamente sacarte de la cancha, llevarte a que pares todo, agarras, garra, matar o morir, como fueron otras que a veces hemos dado cuando fue el paro de 10 días. O sea, no boxearon en la sombra, establecieron justamente un punto donde fijaban el golpe. Y aparte decidíamos nosotros, porque ellos qué pensaron, cuando nosotros hacíamos ese conflicto, que era de baja intensidad, es decir, mucha apertura de molinete, mucha comunicación con el usuario, empatía con el usuario y poco interrupción de servicio, los tipos enseguida dijeron, vamos a apretarlo para que se obliguen a ir al conflicto abierto. Entonces nos mandan 200 telegramas de suspensión a todos los trabajadores, lo cual era un problema, porque a fin de mes no cobran. El que abría molinete lo suspendían. Y se suspendían 1 o 2 días. ¿Te imaginas? De esa manera, ¿qué hicimos? Salimos a la búsqueda de dinero para poder decir, no entremos en la provocación, sigamos nuestro plan. Paguémosle a los compañeros, juntemos, hagamos colecta para los compañeros, y así lo vinimos haciendo. Por eso aguantamos 4 meses. ¿Y hoy cómo están los trabajadores del subte? Mirá, después de ese conflicto, que era un conflicto salarial, querían que escarmentemos, como quisieron hacer con los docentes y con nosotros, se vieron, después nos decían que éramos ilegales, nos mandaron a la Guardia de Infantería, nos procesaron compañeros, despidieron compañeros. Bueno,
llegó un momento que seguía el conflicto igual, entonces dijeron, bueno, buscaron la manera de dialogar. Cuando te pregunto cómo están hoy, te pregunto desde el punto de vista de la cuestión sanitaria, desde el punto de vista de la cuestión de seguridad, además de lo laboral, de lo salarial, ¿no? Mirá, del conflicto salimos enteros, abrieron la negociación, logramos volvernos a sentar a discutir paritaria. Estamos esta semana cerrando la paritaria. En estos días vamos a hacer una paritaria que del año pasado. Nos cerramos el año pasado, que va a estar en lo que fue la inflación. Es decir, vamos a tener la misma paritaria de inflación, 48, 47, 50%, va a estar ahí la paritaria de inflación, es decir, bien en los salariales. En las condiciones laborales, vos sabés que estuvimos en un conflicto muy grande con los trenes, porque nos enteramos de los trenes que tenían amianto, que es cancerígeno, se negaban a reconocerlo, terminaron reconociendo que lo que compraron en España tenían amianto, pero en esta búsqueda hemos encontrado que trenes más viejos que estaban acá en Buenos Aires también tenían amianto y que obviamente no es una cosa que vos podés decir lo saco mañana. Entonces estamos en un proceso donde estamos encontrando este material, este mineral que estaba en todas las formaciones y estamos identificándolos y tratar de mandar a hacer estudios a nuestros compañeros que trabajaron años con esos materiales. Esperemos que no haya ningún enfermo y obviamente identificarlos para luego sacarlos, ¿no? Y qué es lo que está pasando no solamente en el Metro de Buenos Aires, sino en varios países del mundo, porque este mineral antes se usaba... Claro, se usaba como una rutina. En la casa, ¿te acordás del tostador? Sí, el viejo tostador, el tostador venía con amianto. A ver, Beto, ¿cómo están procesando, cómo está siendo la experiencia de ustedes en la unidad, en la diversidad en el movimiento político sindical en este momento, ¿no? O sea, los sectores de camioneros que estuvieron en una discusión frontal con el gobierno anterior, que fueron parte de la movilización y también parte de la alianza que le permitió a este gobierno llegar, hoy han vuelto a ubicarse en el lugar de la oposición y están trabajando para que esto se modifique. Hay cosas muy interesantes, de mucha riqueza en todo ese proceso político. ¿Cómo lo estás viendo, cómo lo analizan y cómo participan ustedes de ese proceso? Mira, lo primero que hay que hacer es romper con los prejuicios. Porque es verdad, cada uno sabe lo que hizo en su historia. Y a nadie hay que pedirle que reniegue de su historia. Entonces, en todo caso, sacaremos conclusiones y veremos qué nos equivocamos y qué se equivocó el otro. Es evidente que si perdimos las elecciones es porque habíamos cometido errores. No puede ser que sino que pierdas si habíamos hecho todo bien. Y esos errores que cometimos muchas veces son de comunicación, son de paradigmas. Si yo te tengo que decir, en el subterráneo, un porcentaje altísimo, quizás el mismo que se dio a nivel nacional, votó a Macri. Trabajadores que, no podés decir que eran trabajadores que no hicieron nada en estos años, fueron trabajadores que pelearon muchísimo. Hicimos un sindicato, conseguimos la insalubridad, hicimos unas peleas, redujimos la jornada laboral, conseguimos salario, rompimos la tercerización. No eran trabajadores que no tuvieron actividad. Sin embargo, si vos tenés que decir, yo tengo que reconocer que la mayoría, o quizás la mitad, o un poco menos de los trabajadores votaron a Macri. Si a nosotros pasó eso, en otros lugares también pasó. Y si pasó es porque hubo algunas cosas que nosotros le hemos explicado mal, o no nos han entendido. Yo creo que en el movimiento sindical mucho de eso pasó. El tema del impuesto a la ganancia fue un tema que yo tengo una opinión sobre esto, he defendido el impuesto a la ganancia, no como estaba, pero sí defendido el impuesto a la ganancia, me parece el más democrático de los impuestos, aunque obviamente creo que tienen que pagar lo que yo pago impuesto a la ganancia, lo tenemos que pagar nosotros, pero sí tienen que pagar los gerentes de las empresas, si no, no pagarían los gerentes, los hoy sigue invertida esa regla. Claro, hoy está invertida, hoy pagamos mucho más que con Cristina. Entonces me da la impresión de que muchos que no interpretaron eso, o que lo explicamos mal, o que muchas cosas que también hicimos mal, que terminamos votando a Macri, obviamente fue un error político. Y eso lo entienden y por eso están viniendo diciendo, esto no pensábamos que iba a ser así, y bueno, ahora están viendo para tratar de enfrentarlo y construir una nueva alternativa. Beto Pianelli, referente subterráneo, político, sindical. Yo tengo ganas de preguntarte cómo estás viviendo esta experiencia de unidad que hablábamos recién, desde la lógica de los encuentros de culturas políticas muy distintas, ¿no? El peronismo, los sectores de izquierda. O sea, ¿cómo sentís vos que se va tal vez produciendo una trama o el inicio de una trama nueva que puede revitalizar la organización, la capacidad de discutir política desde otros lugares?
frente a esta necesidad de armar una oposición que sea sólida, clara y sobre todo clara en la comunicación también, ¿no? Yo creo que si uno rompe con los prejuicios y empezamos a discutir la cotidianidad, empezamos a discutir no solamente la cotidianidad, los fenómenos políticos sociales, empezamos a encontrar acuerdos. A veces no hay que apurarlos. Ayer nomás, 24 de marzo, del aniversario del golpe, vimos una columna sindical monumental. En la Casa de las Abuelas estuvimos con dirigentes sindicales de todos los sindicatos comprometiendo a esa movilización. Eso en otro momento no se daba. Exactamente. En la ESMA fuimos y hubo 40 sindicatos que firmamos un compromiso en la ESMA. Sindicatos, no los de la CTA, que ya tenían esa posición, algunos de CGT, que históricamente, sino otros sindicatos que en otro momento no han estado. Yo creo que tiene que ver con la experiencia que venimos haciendo y la conversación franca. No para apurar a nadie. Mirá, vos tenés que hacer, sino, mirá. La discusión consciente, ¿no? Frente a un enemigo. Nos parece que esto está mal, o esto hay que hacer. Ese diálogo te lleva a que con el pasar del tiempo se van. Porque hay una generación nueva. Lo otro que hay que ver es una generación nueva. Las antinomias que se generaban dentro del movimiento obrero en el sindicalismo en la década del 70, o más atrás todavía, si querés, no son las mismas de ahora. Si querés, andate a Tosco los 60, claro, a los 70, a los 80. Todos conocemos la discusión de Tosco y Rucci. Claro. Y cada uno tiene una opinión sobre eso. Totalmente. Ahora, yo no le voy a pedir, Tosco tenía razón. ¿Para qué? El 24, ¿marchamos juntos defendiendo? Sí. Lo que pasa es que estamos frente a un escenario donde han cambiado las condiciones de quien oprime y de quien está oprimido, las categorías, los escenarios, y requiere una calidad de atención política y de comprensión frente a esto como nunca se ha tenido tal vez en la historia, ¿no? Ahí me gustaría que me digas qué escenario estás viendo a futuro inmediato vos. Ya no te hablo como dirigente político, lo igual obviamente lo vas a hacer, ¿no? Sino como un dirigente del movimiento político sindical y de la sociedad en su conjunto. ¿Cómo ves lo inmediato que viene? ¿Cómo lo estás mirando? Mirá, Argentina siempre tiene una particularidad, ¿no? Los niveles de organización. Yo cuando salgo, gracias al sindicalismo, a veces salgo a encuentros, y vos vas y le decís, por ejemplo, vas a cualquier país de Latinoamérica y ves a la gente que está, a los que trabajan vendiendo cosas en la calle. Sí. Todo esto en Argentina está organizado, nadie te lo cree. Sí, no puede ser. Sí, el que vende, viste, va a ser así, el que vende carayé, no, ese acá, si tuviera Argentina, estaría organizada. La doña estaría organizada con una camiseta de la CT, no te lo cree nadie. Entonces, y en los sindicatos lo mismo, vos cuando hablas que todos los trabajadores están organizados. Entonces, Argentina tiene esta característica. Tendemos a organizar hasta las piedras. Es decir, esta herencia que viene de la época del peronismo, del primer peronismo, que en realidad hereda lo que fue el laborismo, el movimiento sindical, los sindicalistas revolucionarios. Todo eso está arraigado en la sociedad argentina. Y eso te permite también enfrentar al neoliberalismo de otra manera. Yo soy optimista. Yo soy muy optimista y creo que esa experiencia colectiva y ese accionar colectivo va a dar a que esto se acabe en octubre. Opino que esto se va a acabar en octubre y obviamente, bueno, después de lo que sepamos conformar será, y de esa organización lo que pueda llegar a plasmarse y a entender de que después hay que seguir pregonando, seguir peleando para profundizar el proceso, eso dependerá, va a estar en manos nuestras, pero sí veo... Totalmente. Creo tengo confianza en eso. Y es la única forma, aparte de frenar el deterioro social que estamos viendo todos los días. Si vos no hay que ir lejos, vas a la capital federal, andá por Cochabamba todo derecho, a los bajas autopistas está lleno de gente. Y no gente, que siempre hubo gente, pero no como ahora. No. Y vos ves a la gente con los muebles. El otro día fui a Parque Lezama. Y estaba en Parque Lezama, miro para arriba, veía todos los árboles con bolsos. De gente que duerme en el parque, que hace poco vivía en una pensión y que ahora, para cuando del día lo cuelga el bolso, para la noche ir a volver. Te quiero contar, ya cerramos el programa, vamos terminando. Le quiero contar a ustedes. El otro día paramos con el auto, estaba el semáforo y en la vereda había un señor, de unos 40 y pico, 50 años durmiendo, y había puesto un cenicero al lado del colchoncito donde él dormía para apagar el cigarrillo. Eso está marcando un hábito, no de fumador, un hábito de orden de alguien que vivía en una casa. Claro. A mí me emocionó mucho porque yo estoy dándome cuenta, con los años de comunicador y de política encima, que estoy viendo mucha gente en la calle y que hay otra composición cultural.
Y esto es muy doloroso, habrá que cambiarlo, habrá que reflexionar cómo nos involucramos un poco más, cómo golpeamos esa puerta a la cual no nos queríamos acercar y vemos qué hay del otro lado, ¿no es cierto? Beto, te quiero agradecer mucho, siempre que hablamos me reconforta hacerlo contigo, te agradezco. No. Y a ustedes, bueno, son de carne y hueso, son los compañeros del subte, son como nosotros, están luchando por algo mejor. La dignidad es algo que no se puede dejar de buscar porque es eterna esa lucha. Muchísimas gracias y mañana a la misma hora con otro Cara y Seca. ¿Están? Chau.